Bienvenidos al podcast Quédate a comer. Soy Cristina Jolón y hoy comparto mesa con un personaje que hace 25 años se atrevió a cumplir un sueño muy loco. Abrir en Barcelona el primer restaurante de postres del mundo, Spice Sucre, en un espacio del Born que durante el día habilitó como escuela. Desde allí ha contribuido a recordarnos que hay dos pastelerías, la que se elabora para vender en una tienda y aquella que él enseña, la que juega con la inmediatez y la fragilidad en el plato de un restaurante. Hoy conversaremos con alguien que entendió que el conocimiento de los ingredientes, el protagonismo del sabor y cada decisión sobre las técnicas y el emplatado son los pilares sobre los que se construye un postre. Con alguien que entendió también que con su otra pasión, la docencia, podría compartir su método creativo y que ha formado a profesionales a los que a menudo reconocemos cuando un postre es sabroso y sucede algo interesante en cada bocado. Hace unos días, el personaje que hoy tengo delante anunciaba en las redes sociales que en julio cerrará Spice Sucre. Dice que quiere cuidar la salud, que seguirá dando clases y dirigiendo el prestigioso Premio Internacional de Postres que él mismo creó mientras trabaja en un libro sobre sus últimos 25 años. Bienvenido, Jordi Butrón. Hola, Cris. Menuda introducción, ¿no? Bueno, la que mereces. En uno de los primeros episodios de este podcast, recuerdo que Fabián Martín decía, y lo utilizamos para titular, no esperes a tener un ictus para cambiar de vida. ¿Va un poquito por ahí la decisión de cerrar Spice Sucre? Sí, es un cúmulo de circunstancias. Mi padre murió hace unos meses, que eso me dolió mucho, como a todo el mundo cuando se le muere un padre. Y además, con la tensión que viví durante ese momento, tuve problemas de corazón, de arritmias. Me operaron de una ablación en el corazón, parecía que todo iba bien y en enero, estando en Madrid Fusión, que iba a hacer una demo y estaba de jurado en un concurso, me ingresaron una semana allí en Madrid otra vez. Madre mía, ¿te tuvieron que volver a operar también? No, te hacen una cardioversión, no es la operación, pero a partir de ahí, final de enero, decidí, digo, esto no puede ser. Hablando con mi cardiólogo, dice, tienes una tensión acumulada, tienes que parar, tienes que dedicarte a lo que haces, porque yo no sé hacer otra cosa que no sea enseñar, pero tengo que bajar el ritmo. Y eso es lo que voy a hacer. No es que me jubile la gente, ¡ay, que te jubilas! Ojalá, pero tengo 56 años, no me voy a jubilar. Pero voy a dar clases cuando yo quiera, donde yo quiera y en las condiciones que yo quiera. Mira que nos advierten del estrés y del ritmo que llevamos, ¿no? Muchas personas, que es peligroso. El otro día alguien me decía que hay personas que en el momento en que se jubilan, tú me decías que no es el caso, pero que a veces en el momento en que paran, pues les sale algo gordo de salud, ¿no? De y a hecho, veces diciéndoselo, mi decisión a los amigos antes de comunicarlo, muchos de ellos que tienen negocio dicen, ojalá pudiera hacer yo eso, porque llevar un negocio es muy duro, es muy duro. La gente solo ve las clases, en mi caso, las clases, la creación de postres, pero no ven lo que hay detrás, ¿no? Y eso es muy duro, es muy duro. Hay mucho sacrificio y muchos nervios y mucho sufrimiento, ¿no? Y la cuestión, Cris, es que yo no soy feliz haciendo lo que estoy haciendo ahora. ¿Por qué? Porque mi tiempo se dedica a algo en lo que no soy bueno y no me gusta, que es la administración de una empresa. Es así de fácil o de rotundo. Es decir, no soy feliz haciendo lo que hago. ¿Por qué no se puede delegar eso? No. Spice Sucre, lo bueno y lo malo de Spice Sucre es que es muy personalista. Es decir, yo siempre he querido controlarlo todo. Yo soy muy controlador en mi vida privada y pública. Y no puedo. ¿Y es la gestión humana la más complicada? ¿La gestión de los equipos a veces? Sí, con todos los amigos que tienen negocio me han dicho que están muy agotados, muy cansados de la gestión del personal. Sí. De la gestión del personal y de los socios. Tener socios también es complicado, ir acompañado en un negocio. Eso depende. Yo tuve un socio, varios socios durante muchos años y no hubo ningún problema. No. Depende. Eso no hay un razonamiento estándar.
Tú has dicho que lo decías cuando anunciaste en redes sociales que cerraría Spaisucra, que esta sería la última promoción. Decías que estabas orgulloso, que estabas satisfecho porque ese método del que hablaremos, el método Spaisucra, había prosperado y se había un poco expandido por el mundo evangelizando, ¿no? Decías tú, utilizas esa palabra. Sí. Con esas personas, yo decía en la introducción, que crean postres que a veces tú piensas, ha pasado por Spaisucra. A mí me ha pasado un montón de veces. Son postres con cierta complejidad, son postres a veces con ingredientes sorprendentes o que no siempre suelen estar en el mundo de los postres, pero en los que hay muchas texturas diferentes, en los que hay un emplatado muy intencionado. Ya hablaremos de todo esto, pero tú dices, ese método ya está volando solo, pero ¿no te da miedo pensar que algún día pueda acabarse ese conocimiento transmitido? ¿No? En absoluto. No, además, tú has hablado del método aplicado a los pasteleros, que ves que hay complejidad técnica, gustativa, de emplatado, que son los tres argumentos básicos a la hora de crear, escoger los ingredientes, escoger la técnica, que da textura, y escoger la disposición. También en la cocina salada, porque se ve el método Spaisucra también en esa otra cocina. Yo he tenido alumnos que desde el primer día le dices, ¿qué eres? Bueno, el primer día de contacto y tal, no, yo soy pastelero de tienda. Ah, vale, pero ¿sabes que estás haciendo? Un curso de pastelería de restaurante. Sí. ¿Y eso? Dice, no, es que me han dicho que tú ayudas a pensar, a explicar el proceso creativo. Y esa ha sido mi obsesión durante estos 25 años y lo seguirá siendo en lo que me quede de vida. Explicar, razonar el proceso creativo. Y eso se da a nivel de un cocinero, de un pastelero de tienda, un pastelero de restaurante, un coctelero, un heladero. Es decir, todos tenemos que tomar 3 decisiones. Me da igual a lo que te dediques. 3 decisiones que cualquier persona que crea algo comestible debe tomar. 1, escoger la materia prima, el sabor, los ingredientes, cualquiera. 2, la técnica aplicada a los ingredientes, que me da textura, cualquiera. Y después la disposición. Cada oficio tiene sus hándicaps. Un coctelero es un recipiente cerrado, el cocinero es un plato, el pastelero normalmente es un espacio que está acotado por un molde, pero las 3 decisiones las tiene que tomar cualquiera que crea algo comestible. La primera pasa por un amplio conocimiento sobre el producto y sobre los ingredientes. Y eso, no sé si eso te lo encuentras o si eso es uno de los dramas, que no hay suficiente conocimiento en la cocina. En Spaisucra, durante el curso anual hacemos, ahora no recuerdo si son 15, 20 catas a ciegas siempre, de solo manzanas, solo peras, hierbas aromáticas, alcoholes, quesos, de todo. Es decir, de todo aquello que el alumno pueda utilizar en sus postres, primero lo tiene que conocer. Y hay un desconocimiento atroz de la materia prima. No sé, yo también estudié magisterio, pero después estudié en una escuela de hostelería. Y yo en 3 años, en una escuela de hostelería que se supone que en ese momento era lo más de lo más, no hice ni una cata. ¿Qué escuela era? La Escola de Restauració de Ustalacha, donde salió JR, Juan Ramón, Carles Avellán. Es decir, era como la escuela de referencia. Sergi Arola, Toni Massanet. Sí, era la escuela de referencia de aquel momento, ¿no? Y ni una cata. Y mi pregunta es, ¿hoy en día las escuelas de hostelería o de pastelería o de cocina se hacen catas? Bueno, pero mi pregunta es, los alumnos tienen desconocimiento, dices tú, de la materia prima, pero quienes ya están trabajando en restaurantes, quienes lideran restaurantes, ¿la conocen lo suficientemente bien? Eso es más preocupante todavía, ¿no? Porque el alumno está para aprender. No, porque gran parte de mis alumnos durante estos 25 años o venían de escuelas de hostelería o venían de que trabajaban ya en sitios, es decir, además en sitios conocidos. Y no tenían ni idea de materia prima. ¿Y por qué hay ese desconocimiento? ¿Quizá por una desconexión del lugar de origen? Yo no tengo la explicación, pero en la pastelería, sobre todo en la pastelería, en la cocina menos, pero en la pastelería ha habido mucho papanatismo y creer que lo más importante a la hora de crear algo era la técnica. Y la técnica, dentro de las 3 partes, de las 3 macrodecisiones a la hora de crear, es la más fácil. Porque ¿en qué se basa la técnica? En la repetición. Cris, te meto ahí en una habitación. Si tú no has hecho nunca una esferificación inversa, tardarás una semana, 2 días, yo qué sé, 15 días, pero te saldrán esferificaciones inversas mejor que en el bulli. Porque, insisto, la técnica es una cuestión de repetición. Pero la primera macrodecisión de
hacer una biblioteca de sabor, de hacer una copia de información de qué me da cada ingrediente y con qué ingrediente se encuentra más cómodo, eso no está en ningún libro. Y eso es muy difícil. Y requiere de una curiosidad y de un conocimiento, proceloso, que es difícil, es difícil. ¿Sería la parte más complicada entonces, esa primera de estas 3 partes? No. Sería la última, seguramente, la más complicada. Sí, la disposición, ¿no? Para mí... Vamos a centrarnos primero en la segunda, porque tú hablas de la técnica sí. Y yo te pregunto, ¿ha aportado más técnica la cocina? Que a ti no te gusta hablar de cocina dulce, la cocina de postres. Yo no soy cocinero dulce. Lo sé. ¿De dónde ha salido eso? No lo he dicho yo. Vale. Tú haces pastelería de restaurantes y reivindicas esa profesión. Eso queda clarísimo. Vale. Pero la pastelería de restaurantes ha aportado más técnicas a la cocina, déjame llamarla salada, que a la inversa. Mira, la cocina o la pastelería de vanguardia, llámalo como quieras, en este caso la cocina, sin la implicación sistemática de técnicas, de ingredientes y sensibilidad y sobre todo de rigor pastelero, no sería lo que es. De hecho, a ver si... No sé si en algún congreso se ha hecho, ahora no recuerdo, si se hace de verdad un verdadero homenaje al mundo de la pastelería, porque los cocineros nos tienen mucho que agradecer. Es decir, porque en ese proceso de intercambio de información, los cocineros han salido ganando. Evidentemente, los pasteleros de restaurante hemos, robado, prestado, dilo como quieras, técnicas e ingredientes de cocina. Pero ellos ha sido, una salvajada, ha sido una invasión. Cuando tú dices ha sido mucho, ¿no? Han expolio. bebido mucho de vuestro, un expolio casi. De todas maneras, tú has citado ahora, has dicho nuestro rigor, sí. no me acuerdo qué has dicho, pero esa metodología. De todas maneras, tú has dicho en algún momento que hay una falsa imagen de que quien elabora postres o quien crea postres es mucho más meticuloso y más químico casi, ¿no? Más de fórmulas magistrales que quien hace cocina salada. Y podemos ver, esto lo has recordado tú muchas veces, recetas complicadísimas de grandes restaurantes y no se quedan cortas, son absolutamente igual de meticulosas, precisas y... Sí, yo me acuerdo, tenía un amigo que fue cuando Robuchon estaba en activo en el Le Jamin de París, me pasó unas recetas, digo, ¿pero qué es esto? En los fondos de carne pesaba las cantidades de hueso, de agua, de cebolla, de todo. Es decir, era, igual o más exacto que un libro de pastelería. Vamos a esa tercera parte que tú dices que es más complicada, que es el emplatado con un sentido que va más allá, mucho más allá del estético, ¿verdad? Porque el emplatado sirve para decir muchas cosas y para que el plato se perciba de una manera muy concreta. ¿Dice mucho el emplatado de quien lo hace? Evidentemente. A ver, ¿el emplatado qué función tiene? Tiene una función inicialmente estética, pero es que lo estético se sobreentiende. Es como los cocineros que dicen, no, nosotros utilizamos una muy buena materia prima. Pues solo faltaba. Es decir, son cosas que se dicen, pero que están ahí y no deberían recalcarse, porque un plato tiene que ser bonito, atractivo, digámoslo así, y la materia prima tiene que ser excelsa. Vale. Esas son las premisas iniciales. Después, ¿para qué sirve el montaje? El montaje sirve para manipular, ya sé que es una palabra fea, pero tú tienes que manipular al cliente para que ese plato se coma como tú quieres y cuando tú quieres. Porque además la persona que lo sirve explica esto. Primero empieza por aquí, por allí. ¿Es necesario eso? Cris, yo no estoy muy de acuerdo en los platos con manual de instrucciones. Es decir, porque el manual de instrucciones tiene que ser implícito, tiene que ser... yo te tengo que dar una información subliminal para que tú interpretes cómo se tiene que comer eso. Porque a veces es tan complicado que yo confieso que a la mitad ya no me acuerdo lo que me han dicho, si primero después el otro. Y aparte eso, en ciertos restaurantes gastronómicos de alto nivel, que venga el camarero y te explique 1 o 2 veces en el menú, pues bueno, vale. Pero si constantemente te están explicando eso, es un poco molesto. Entonces, el montaje, la disposición de la comida, siempre ha sido un poco el sexo de los ángeles. Es decir, nadie te explica nada. No hay bibliografía de por qué pongo yo una cosa a la derecha, a la izquierda, porque como siempre nos habían dicho que lo estético, que un plato tiene que ser bonito y comemos por los ojos, sí, ya lo sé. Ya, no me lo repitas más, ya lo sé. ¿Tú qué tienes que hacer?
tienes que pensar inicialmente que el comerte primero una cosa o conjuntamente este ingrediente con esto no es una cuestión estética, es una cuestión que implica sabor radicalmente distinto. Por lo tanto, no es una decisión que le tenga que dejar yo a un cliente que no tiene ese oficio ni ese talento para manejar la combinación de sabores. Lo tengo que pensar yo. Es decir, yo no creo en esos platos que todo está disgregado y el cliente va cogiendo de aquí, de allá. Claro, ¿qué pasa? Imagínate, hace poco fui a un restaurante, ¿no? y había una quenelle de algo ultra ácido, en el lindar de lo desagradable. Al lado una cosa súper dulce. Y al lado había no sé qué, no me acuerdo. Un chupito de no sé qué. Claro, entonces te dice el camarero, no, vaya comiendo aquí, no sé qué. Vale, lo que dices tú, al principio sigues las instrucciones. Llega un momento y dices, yo quiero ser libre. Yo como... ¿Qué pasa? Bueno, que te olvidas a veces de retener toda aparte aquella te olvidas. información. ¿Qué pasa? Ese plato, es lo que le dije al cocinero, digo, ese plato, en función de cómo se lo coma el cliente, es que es absolutamente distinto. Es decir, no puede pretender el cocinero que siempre siga las instrucciones que te den ni que se lo coma como tú quieres. Por lo tanto, esa información, dámela, pero de forma subliminal. ¿Cómo? A la hora del montaje tienes que hacerte preguntas. Sobre todo dos. ¿Qué me gustaría comer con qué y en qué momento? Y a partir de ahí decide. También hay otro argumento que explico a mis alumnos de las 3 preguntas no escritas, que me ayudan a decidir qué tengo que comer con qué. Vivimos en un mundo de diestros. Por lo tanto, sí, bueno, y además en prensa sabéis que las páginas de la izquierda son más caras que las de la derecha. Son datos, no es opinión, son datos. Por lo tanto, si yo pongo algo a la derecha, es más probable, porque el montaje no es una cuestión científica y 1 más 1 son 2, es una cuestión de probabilidades, que si yo pongo algo en la derecha, eso se lo va a comer primero que algo que está a la izquierda. Primera norma no escrita. La segunda norma no escrita, la proximidad. Si no eres un crítico de estos tiquismiquis que lo remueve todo, bla, 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 te comes primero lo que está más cercano a ti. Aunque también tenemos el sentido ese de las agujas del reloj también, ¿no? Sí, eso es un plato del Bulli hace muchos años. No. A la hora del orden, quiero decir, vale, como en también, los quesos. También, sí. También se hace a veces. Pero bueno, es conocido por el plato ese de la gelatina de manzana con las especies y tal. Y la tercera norma no escrita es el volumen. Es decir, por narices te tienes que comer primero lo que está arriba que lo que está abajo. Pues mira, ya tengo tres argumentos para manipular al cliente sin que se dé cuenta. Si yo quiero que se coma algo en primer lugar, ¿dónde lo voy a poner? A la derecha con volumen y cercano. Si quiero algo que se coma en último lugar o que se coma, sí, no al principio, pues lo voy a poner alejado, a la izquierda y por debajo de. Es decir, son normas de perogrullo, es decir, porque yo lo que he hecho con el método Spice-Sucre, yo no he inventado nada. Lo que he hecho es analizar la realidad, explicarla y ponerle nombre. Eso es lo que... Es decir, dar herramientas al alumno para que construya su mundo y para que a la hora de cuando le dicen no, sea creativo, tenga argumentos para hacerlos, argumentos lógicos, datos. Yo no estoy hablando de mi opinión, estoy hablando de datos, porque la creación se basa en datos. Sí, pero una pregunta. Cuando tú dices ¿qué te gustaría comer, con qué y en qué momento? ¿Sí? ¿La respuesta es objetiva o puede haber gustos incombinables para ti? Es objetivo en función de que ese plato lo está haciendo una persona. Y yo me tengo que comer ese plato en función del deseo de esa persona. Sí, pero mi pregunta es, si el alumno dice, pues me gustaría comer esto con esto, ¿puede ser que la respuesta sea, ¿eso es un disparate? Claro. De hecho, cuando hace esto con esto, yo sale en la pizarra y me tienes que explicar, vale, tú piensas que esto con esto funciona bien. ¿Por qué? Exactamente. Explícamelo. Y quiero datos, no me vale, no porque a mí me gusta, no, quiero datos. Y los datos, ¿qué es? La información que me da la materia prima, es decir, sus propios matices de sabor, que es la suma de gusto, textura y aroma. Por ejemplo, la frambuesa, pues es ácido dulce, textura granulada y aroma floral. Es decir, insisto que esa no es mi opinión, eso es el análisis de la realidad. Y después la otra parte de la frambuesa, por eso le llamo la doble naturaleza de los ingredientes, primero sus propios matices de sabor y la segunda parte son sus referentes. ¿Cuáles son sus referentes? Los alimentos que se comen normalmente con la frambuesa. La frambuesa con... Dime, Cris. Chocolate, ¿no? Chocolate.
lácteos, hierbas aromáticas, alcoholes, otras frutas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso qué quiere decir? Que el ingrediente frambuesa es muy fácil relacionar con otros porque tiene muchos amiguitos. Es decir, es muy fácil a la hora de construir un postre, en este caso, o un plato, con ingredientes que tienen muchos referentes. Pero claro, es muy difícil crear algo a partir de ingredientes que mantienen muy pocas relaciones. Por ejemplo, la granada. ¿Con qué comes la granada? Pues no lo sé. Pues con yogur, algo de lácteo, nata, zumo de naranja y vinos dulces, moscatel y poco más. Y poco más. Es decir, es difícil crear algo a partir de ingredientes que mantienen pocas relaciones con otros. ¿Se puede educar el sentido del gusto? Y también, sí. Y también se puede educar la elegancia. Sí. Mira, te cuento un caso. La elegancia y también la delicadeza, porque son cosas diferentes, ¿eh? Sí. Hay herramientas para eso. Yo recuerdo un alumno, era más vasto que una era Pobret, pobrecito. Era un mexicano, bueno, que vive, un mexicano grandote y tal, y yo le decía, pero ¿qué es esto? Es decir, tenía mucha información de relación de ingredientes, pero después a la hora de emplatar no lo tenía. Y claro, hay herramientas para educar eso. Dos herramientas. Uno, tamaños pequeños. Es decir, el tamaño pequeño siempre te da una sensación de delicadeza. Y después, la forma geométrica. La forma geométrica te da una, o falsa o no, sensación de control. Y me ha pasado totalmente al revés. Un chico que tenía una sensibilidad envidiable a la hora de emplatar, una sensibilidad. Después, a la hora de combinar, no tanto. Y claro, hablando con él, oye, ¿qué es esto? Claro, su padre era diplomático. Había vivido en Nueva York, Londres, yo qué sé cuántas ciudades. Y claro, le habían llevado a comer a los mejores restaurantes y había visto. Esto es una cuestión de experiencia, de acumular referentes, sabores, estéticas. Es decir, es una cuestión de acumular. No sé si sigue ocurriendo que en muchísimos restaurantes quien se ocupa de la pastelería son mujeres. ¿Sigue pasando esto? Ya menos. Bueno, es que a mí me da igual el sexo del pastelero o la pastelera. Yo lo que valoro es que lo que coma sea complejo. Sí, pero no sé por qué ocurrió eso. Sí, porque, no sé, ¿sabes qué pasa? Mira, las casualidades. Yo soy pastelero por casualidad, porque estaba en la escuela de hostelería, yo no sabía muy bien qué es lo que quería, y todo el mundo se ponía en cuarto frío, carnes, pescado, y en pastelería no se ponía nadie. Digo, pues mira, voy allí. ¿Fue por eso más que por una pasión, por casualidad? Aquello de y bueno, darte si te cuenta? explico la anterior casualidad, ya no me vas a creer. Yo estaba estudiando magisterio y fue un año de muchas huelgas. Y yo ya había pensado no dedicarme a la enseñanza, en este caso ser magisterio, porque veía que el programa era como muy restringido, todo era, yo no quiero ser un autómata. Y estaba en casa viendo la tele y vi por la tele un reportaje sobre la escuela de hostelería de la escuela de Hostalacha de Montaner, de la calle Montaner. Fui a informarme y aquí estoy. Yo no tengo antecedentes ni inicialmente la pasión fue creciendo, pero fue una circunstancia de haber visto un reportaje por la tele de la escuela. Pero llevas un maestro dentro, ¿no? O sea, hay una vocación docente, creo que te dedicaste también cuando eras muy joven a ser monitor de chavales, Sí, ¿no? 7 años en un splay. ¿Tuviste en el cole algún maestro, alguna maestra que realmente te marcaran? En el cole no, en el instituto, en el Menéndez y Pelayo. Un profesor de latín que era tremendo. Para mí es el modelo, cómo dar clase de una asignatura tan farragoso como latín y salir de la clase contento. Era un mago, era un señor fantástico. ¿Qué ha de tener una gran maestra o un gran maestro? No lo sé. Un buen maestro, ¿sabes? Conocimientos, evidentemente, eso se sobreentiende como la porque te cambia la vida, cambia la vida. Alguien que te explique bien y que te... Sí, a mí antes lo decías, para mí es un orgullo enseñar. Para mí es un orgullo. Claro, tú entras a clase, ¿cuál es tu meta? Enseñar y convencer de que lo que explicas, ya no te digo que es la mejor opción, que es una opción razonable. Yo siempre digo lo mismo, es decir, que estén de acuerdo o no, pero que vean que el método en este caso es una opción que es razonable, que es defendible.
Que tú entraras en la universidad, me contaste una vez que era un poco la meta de tus padres, ¿no? Lo tenían muy claro, para ellos era importantísimo. ¿Por qué? Bueno, mis padres emigrantes, mi padre de Cádiz, mi madre de Jaén, y claro que sus hijos, mi hermano estudió biología y ahora también ejerce, y yo que estudiara la universidad, pues es dar a tus hijos algo que tú no has tenido, ¿no? Y yo soy de una generación que siempre teníamos la sensación de que si te esforzabas podías avanzar. Ahora no. Ahora no. Es una generación que bueno, cada 2 por 3 sale en prensa, que da la sensación que van a vivir peor que sus padres, ¿no? Y en mi generación no, es decir, había una verdadera cultura del esfuerzo, Con la ilusión de que sabías que si te lo currabas podías llegar, ¿no? ¿Y en el cole qué alumno fuiste? ¿Te llamaban el bolita? Sí, sí, yo siempre he sido gordo, siempre. Bueno, luego hablaremos porque te operaste. Sí, hace 14 años. Es un asunto que me gustaría luego comentar. Te llamaban bolita, pero no se metían contigo ni nada de esto. No, yo nunca ni tuve bullying, no, al contrario, que va. Luego tuviste, Jordi, grandes maestros de los que tenemos que hablar sí o sí. Y como yo comentaba ahora, que hay grandes maestros que te cambian totalmente la vida y te la condicionan, ¿no? Y en tu caso, en primer lugar, fue Gagnier, ¿no? Pierre Gagnier. Sí. ¿Por qué te cambió la vida Pierre Gagnier? Conocer, yo siempre digo que soy su hijo putativo. Es un señor encantador, cariñoso. Bueno, no sé qué cosas más positivas decir de él. Es uno de los grandes cocineros franceses, para quien no lo conozca. Y olvidado. Sí, me gustaría hablar de la memoria. No hay memoria, Cris. Es atroz. Hace 2 años le hicieron homenaje en el Fórum, aquí en Barcelona. Gagnier estaba paseando por los pasillos, nadie le conocía. Y a ti te mataba eso, ¿no? Y a mí eso Y veías un influencer o quien sea, no sé qué, y toda la gente pidiendo el esfuerzo. Digo, pero es que no sabéis lo que es este señor. Y eso se da no solo en cocina, es decir, no hay memoria y es atroz. A mí conocer Gagnier me supuso, yo venía de una formación muy académica de la Escuela de Hostelería de aquí, había trabajado en pastelerías aquí en Barcelona, en Escrivá, en otros restaurantes, en el Dorado Petit, y el primer stage que hice en el extranjero fue en el Hotel de Crillon en París. Claro, aquello era todo comme il faut, es decir, todo era súper estricto. Cada día te cambiabas 4 o 5 veces de delantal. Si tenías una mancha, te lo tenías que quitar. Solo te digo ese detalle. Era abrumador. Era el lujo abrumador y como lo que pensabas que no existía, ahí existía. Pero todo era muy académico. Cuando fui a Gagnier, me rompió todos mis esquemas. ¿Un loco del jazz? Sí, eso, la improvisación. El jazz, la improvisación. Veníamos de un lujo donde, por ejemplo, solo un detalle, los platos eran todos superhistoriados, con cestas de fruta, cenefas. Gagnier solo utilizaba platos blancos y de cristal. Y él empezó a hacer rayas. Claro, las rayas, que tú supongo que volviste haciendo rayas. No, es que yo me acuerdo cuando vine de Gagnier, yo solo hacía rayas y Jean-Luc me decía, Boutron, solo haces rayas. Yo no me daba cuenta. Y dice, pero este loco, ¿qué dice? Esas rayas que hacía, expliquémoslas un poco, porque son rayas que hacía con la salsa de alguna manera, ¿no? Y yo le expliqué que nunca eran iguales, ¿no? No, que va. Además, es difícil hacer rayas porque tienes que tener mucha sensibilidad. Pero mis alumnos cuando hacen eso, oye, ¿tú sabes de qué? No, pues eso es de Gagnier, Y yo le pregunté en un momento dado, porque la primera edición del concurso de postres, el primer homenaje se lo hicimos a Pierre Gagnier. Y que fue, bueno, para mí, se lo dije, digo, me va a decir que no. Ya tenía 3 estrellas, estaba en París, tenía no sé cuántos restaurantes. Y me dijo que sí. No quiso ni que le pagáramos el billete, solo el hotel. Y acabó el último día del concurso y por la noche se iba al asesoramiento que tenía y tiene en Tokio. Es decir, que ni durmió ni nada, solo por venir a hacerle el homenaje en Barcelona, ¿no? Fue tremendo. Y yo le pregunté, ¿por qué hacer rayas? Y entonces, la vida de Gagnier tampoco ha sido fácil. Él es un hijo de cocineros de Saint-Étienne y él le forzaron a trabajar en cocina. Y él se sintió, pues, al principio, y esto lo dice en un vídeo, no son
intimidades que yo ahora diga, sino hay un vídeo de entrevistas con Michel Bras, con Pierre Gagnaire y con varios cocineros, y yo se lo paso a mis alumnos este vídeo. Y él dice que era infeliz, que no le gustaba la cocina que estaba tan codificada. Y él se inventó sus normas, y una de las normas es la libertad que te da el hecho de traspasar el plato de lado a lado y que le daba sensación de libertad, de libertad. Y por eso inventó este tipo de emplatado. ¿Un espíritu libre? Total. Y luego fuiste con otra persona que también creo que era un espíritu libre, ¿no? Ahora este año se cumplen 10 años de la muerte, demasiado pronto, de Jean-Luc Figueras, que fue tu otra gran escuela donde sí trabajaste durante 7 años, ¿no? ¿Había alguna relación entre la manera de ser del uno y el otro, en el sentido de que quedaste marcado, yo creo que por 2 espíritus libres? Sí y no. Y además esto no es tan así. Yo cuando entré en Jean-Luc en el año 93, después de venir de ser pastelero en la Exposición Universal de Sevilla, de la Expo, el stage en el Crillon, en Gagnaire, en Michel Bras, se hizo mientras yo estaba trabajando en Jean-Luc. Es decir, yo le pedía meses libres, mira, Jean-Luc no sé qué, y él lo entendía como una inversión, porque yo volvía, no es que me fuera, yo volvía. Es decir, que fue al unísono. Eran 2 espíritus libres, y son. Lo que pasa es que Jean-Luc, bueno, todo el mundo que le conoce, tenía muchos demonios. Todo el mundo tenemos demonios. Pero bueno, él los controlaba menos. Y era un señor fantástico. Yo le tengo que agradecer toda mi vida el darme la oportunidad, la opción de, por primera vez, crear lo que yo quisiera. De hecho, recuerdo la primera conversación que tuve. Yo no lo conocía. Bueno, lo conocía porque en Barcelona era muy conocido. Era un cocinero francés que había estado en el Dorado Petit. Después montó... ¿Cómo se llamaba su otro restaurante? Bueno, ya saldrá. No me acuerdo ahora. Y ¿qué pasa? Era un señor muy conocido, muy conocido. Y recuerdo la primera entrevista, bueno, yo busco un pastelero, vale. Y claro, los sueldos al principio, cuando abres un restaurante, pues imagínate, eran muy bajos, muy bajos. Entonces yo le dije, vale, yo estoy dispuesto a cobrar esto, pero quiero una cosa a cambio de usted. ¿Qué quieres? Que no se meta nunca en lo que yo haga. Y entonces me dice, vale, pero yo te pido otra cosa. Y digo, a ver qué me va a pedir. Eso lo cumpliremos si lo que haces gusta a mi público. Fantástico. Y en los 7 años que estuve, jamás se metió en mi trabajo. Y eso hoy en día, bueno, lujo no, lo siguiente. Pero le gustaba y hablabais, me imagino. De cocina, claro. ¿No? Sí. Explícame un poco más esto de los demonios. Todos tenemos demonios. ¿Quieres decir que era una persona que tenía una lucha consigo mismo? Que era una persona que... ¿Qué quieres decir? ¿Cómo era Jean-Luc? Jean-Luc... Porque tú has dicho alguna vez, la cocina es también organización, es también muchas otras cosas que a él yo creo que le sobrepasaban, ¿no? Jean-Luc, lo mejor de él y lo peor era él. Sí, Jean-Luc era un cocinero ultradotado. ¿De dónde sacaba las ideas? Ni idea. De hecho, su restaurante en aquel tiempo fue un crisol, es decir, era un imán de talento. Allí pasó Jordi Vila, pasó Jordi Parramon, pasó, yo qué sé, Uriol Castro, es decir, un montón de gente que después y ahora están... Jubany estuvo también allí. Albert Ventura. Sí, Albert Ventura, es decir, pasó por allí un montón de gente que se impregnaba del talento que emanaba Jean-Luc, que no sé de dónde lo sacaba, no lo sé. Era un señor muy especial. Tú dices que fue quizá el más brillante de su generación. De su generación, sin duda. Salvando el caso de alguien, dices, a quien había que dar de comer aparte, sí, que es Ferran Adrià. Es que cada X tiempo, cada mes, cada 2 meses, en el privado de Jean-Luc, pues venía en aquel momento la gente que estaba, pues venía Ferran, venía Carme Ruscalleda, venía el Gach, Fermi Puig, es decir, venía todo el mundo. Y de aquel grupo, el más talentoso, evidentemente, fue Ferran, es Ferran, y él yo creo que era el más talentoso de ese grupo. Lo que pasa que un restaurante no solo es el talento, es la gestión, y en eso Jean-Luc era un desastre. Era un desastre.
hay algo de todas maneras en común en estas personas que más te han marcado. Hay algo, cuando hablamos de espíritus libres, no quiere decir que no sean personas muy metódicas en la cocina, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Es que Jean-Luc cuando trabajaba es que era increíble. Es que no sé de dónde sacaba las ideas y el talento. Pero esa parte, por ejemplo, de Gagner, de improvisación, esa parte también la tenía Jean-Luc. Sí. Entonces, por eso me gustaría hablar sobre este hecho curioso, ¿no? De ese talento, pero que tiene un punto de libertad total, ¿no? Claro, eso, cuando la libertad crea algo fantástico, pues eso es emocionante. Yo recuerdo comidas o platos en Jean-Luc y en Gagner, bueno, que no se me olvidarán. En cambio, recuerdo fulañadas. Es decir, aquello de que ese día no estaba bien o no sé qué, y aquello era de, ¿pero cómo hace esto? Y yo por ahí nunca, como profesor, no me puedo permitir eso. Claro, pero tú también dices que la creatividad, como dice Ferran Adrià, también es puro método, ¿no? Total, y es una disciplina. Se basa en datos, en la gestión de datos. En la gestión de datos. Entonces, Ferran Adrià no tiene esta parte más de espíritu libre que tenían estos otros dos personajes. Yo creo que no. Yo creo que no. Es una creatividad más metódica. Exactamente. La creatividad de Jean-Luc o Gagner no es metódica. Por eso siempre han tenido fama los dos de cocinas irregulares. Pero claro, cuando suena la flauta es que no lo olvidas. Es magia. Es magia, es magia. Claro, esto es una decisión de vida. ¿Tú qué escoges? ¿La magia puntual o el método constante? Bueno, ¿tú qué quieres, Cris? A mí es que la magia me parece muy interesante. Yo como profesor... Todo me parece interesante. Yo como profesor es el método constante, evidentemente, claro. Pero como cliente yo prefiero la magia. Hombre, es que no es fácil. Tú que dices como cliente, tú eres un súper comensal, un aficionadísimo a la gastronomía, un gran gastrónomo, y no debe ser fácil encontrar magia. Cada vez menos. Lo que pasa es que cada vez te tienes que ir más lejos para ver cosas diferentes. Antes yo me acuerdo cuando adolescente, la primera vez que fui a París, todo me parecía como si fuera aquello extraterrestre. Pero es que ahora cada vez tienes que viajar más lejos, porque la globalización tiene eso. Olemos igual, comemos igual, vestimos igual. Te tienes que ir a Asia, a partes de Latinoamérica. Te tienes que ir más lejos, cada vez más lejos. Cierras Espai Sucre cuando no dejan de abrir nuevos centros y nuevas universidades de gastronomía. Parece que se ha encontrado un filón también económico en la docencia. ¿Cómo lo ves? Esto es Darwin. Ya se verá, ¿no? Ya se verá. ¿Sabes qué pasa? Tengo un amigo que trabaja en una de estas escuelas y siempre me dice, mira, Jordi, es que sabes que antes los alumnos te venían y ahora hay que buscarlos. Y más después del COVID, las dificultades que tienen los extranjeros a instalarse en España, bueno, en España, en Europa en general. Ahora hay que buscarlos, ahora hay que pelear por los alumnos. ¿Hay un exceso? ¿Hay sitio para todos? Yo creo que no, pero ya se verá. Tú sentías tú dices, antes los alumnos venían, ¿no? Porque tú sentías como una obligación casi de compartir ese conocimiento. Sentías como el peso de la responsabilidad de enseñar. Enseñabas porque sentías que debías enseñar. Eso se llama vocación, ¿no? Sí. Sí, a mí siempre me ha gustado enseñar. Y enseñar en el fondo es convencer. Es convencer. Es convencer, insisto, no que lo que tú explicas es la mejor opción, sino que es una opción plausible y defendible. Esa ha sido mi obsesión, en que los alumnos que han pasado y pasarán por mis manos piensen que yo no pienso eso de mejor, eso lo pensáis los periodistas, las clasificaciones, todo esto, sino que cualquier persona que quiera saber algo de postres de restaurante, Espai Sucre es y será una referencia. Y no lo digo de forma chulesca, ¿eh? Pero no tienes un sentido de la trascendencia o un sentido de la continuidad del legado. Te lo preguntaba al principio, pero me refería sobre todo a eso, ¿no? A decir, pues, de alguna manera que cuando yo no esté, esto continúe. ¿Tú no tienes esa sensación? ¿Tienes la sensación de misión cumplida?
No, aún no está cumplida la misión, Vale. queda mucho. Vale, porque has dicho seguiré enseñando. Sí, además. sí, no, yo no me voy a jubilar. ¿Cómo seguirás enseñando? Pues mira, ya me han ofrecido trabajo en otras escuelas, haciendo cursos monográficos en otros sitios, es decir, ya me han ofrecido un montón de cosas. No lo sé lo que haré. No Pero lo sé. está ese sentido sí que está yo ahí. me voy a dedicar a la enseñanza, que Tú insisto vas que dedicarte... es lo único para lo que sirvo, Cris. No es lo único para lo que sirves. ¿Cómo eres como maestro? Tú has hablado de ese profesor de latín que te marcó. Tú has dicho lo que quieres ser como maestro, pero ¿qué sensación tienes de qué maestro eres? Porque a veces es muy difícil vernos a nosotros mismos. Yo intento mezclar dos cosas, dos actitudes. Uno, ser extremadamente exigente y al mismo tiempo que los alumnos se diviertan en mis clases. Hay mucho humor en mis clases. Hablábamos por casualidad sobre ti en este mismo espacio hace pocos episodios de Quédate a comer con Philippe Regol. Y hablábamos de esas personas que te acompañan en la mesa. Él es un crítico al que le gusta pues o que comer no le gusta solo. Nada que le digan crítico astronómico. Ya lo sé, pero reconocía que lo es. Yo también le digo que lo es. Claro, a su pesar, al que le gusta comer solo, pero también le gusta comer bien acompañado, que en este sentido quiere decir, en su caso quiere decir, con personas como tú, que tienen mucho criterio. Eres uno de sus mejores compañeros de mesa. Hemos hecho muchas ¿no? comidas y haremos muchas comidas. Exactamente. Él, cuando yo le preguntaba tu aportación, cuál había sido tu gran aportación, él me hablaba de que había un intrusismo de ese carro de postres, ¿no? Dentro del restaurante, y que tú tenías muy claro que la modernidad tenía que abarcar todo el menú, ¿no? Tenía que ir desde el principio al final, sí, aunque no fuera la misma persona, aunque fuera un pastelero de restaurante, pero que todo tenía que tener una coherencia, ¿no? Ese ha sido también un poco tu caballo de batalla, ¿no? Sí, defender que el pastelero de restaurante no somos cocineros dulces y no somos no sé cuántas palabrejas nos han puesto, somos un nuevo oficio. Somos un nuevo oficio. Y te explico una anécdota que explico a mis alumnos. Es decir, evidentemente la pastelería de restaurante se nutre ¿de qué? De la pastelería de tienda. Eso es indiscutible. Es decir, en restaurantes se utilizan un montón de técnicas que se nutren de ese mundo. Pero ¿qué pasa? Con el tiempo yo quiero construir un lenguaje propio, una estética propia, porque tengo otras necesidades. Tengo otras necesidades y otras prioridades. Y mis prioridades son hacer las cosas al momento, la inmediatez, característica que un pastelero de tienda jamás tendrá. 2, el dinamismo, que las cosas tengan que caer, fundir, resbalar, característica que tampoco jamás tendrá un pastelero de tienda. Y después lo efímero. Es decir, un postre de restaurante está 5 o 10 minutos y lo tienes que rehacer. Esas son las 3 características que definen, entre muchas otras, este nuevo oficio que se nutre de la pastelería de tienda, pero que tiene otras prioridades. Philippe decía que había habido un cierto intrusismo de ese carro de postres con esa pastelería, un poco de tienda, pero el pastelero de tienda, muy de tienda. Que supongo que también te gusta mucho la pastelería de tienda y los grandes clásicos que hay que conocer muy bien. Esto no es versus, no es contra nada. Absolutamente. Es defender tu territorio. Absolutamente. Pero yo quiero saber si ellos también, si quien hacía pastelería de tienda sintió un intrusismo por parte de quien hacía pastelería de restaurante. Es decir, yo recuerdo cuando empecé a hacer pastelería de restaurante, éramos unos bichos raros, éramos unos seres que no sabían cómo catalogarnos, porque no éramos cocineros, ni tampoco éramos pastelero de tienda. Y además todo el mundo nos miraba con malos ojos. Yo recuerdo, ya te explicaré por qué, es una cuestión de negocio. Yo trabajaba en una pastelería de Barcelona y por la mañana tenía un papel, decía una tarta manzana, unas sachas, no sé qué, bandas de fruta, bla, bla, y eso se llevaba al restaurante X. Es decir, antes los restaurantes compraban la pastelería a las pastelerías, a las tiendas. Cuando surgió este personaje inclasificable de un pastelero de restaurante, claro, ya no le compraban la pastelería. Y eso éramos personas non gratas. Claro, porque además en la pastelería se ha ido comprando cada vez menos. Ya. Sí, ¿no? sí. También es un negocio. Y es un mundo que se ha nutrido de la pastelería de tienda, como te decía antes, esa es nuestra fuente básica inicial. Pero después también, como no somos tontos, hemos robado y adquirido
cuestiones, materia prima, ingredientes, emplatados del mundo de la cocina. De hecho, la inmediatez es una característica propia de la cocina, no de la pastelería. Tú formas parte de una generación de grandísimos pasteleros de tienda también, ¿no? De tienda y de restaurante, pero ¿habéis hecho equipo de alguna manera o ha habido muy buena sintonía? Yo creo que tú eres muy amigo de Oriol Balaguer, sí, bueno, pero sois la generación de bueno, habéis trabajado con Escrivá, sois de la época de Enric Rovira, o sea, hay un montón de nombres muy importantes que son personajes muy influyentes en el mundo de la pastelería. ¿Ha habido camaradería ahí? Sí, amistad más o menos, en función de que tú te llevas bien más o menos con... Pero siempre, sobre todo, aparte de camaradería y amistad, respeto. Es decir, mucho respeto por el trabajo ajeno, aunque fuera distinto al tuyo. Respeto. Y hay admiración. ¿Quiénes son un poco tus grandes referentes? Por ejemplo, has hablado de uno, es decir, que yo siempre, no es porque esté aquí en la radio, siempre mis alumnos lo saben. A mí, Enric Rovira, a nivel de chocolate, me parece alucinante. Es decir, me parece un señor fuera de clasificación. Y a nivel de packaging y de todo, ¿no? Es un hombre del Renacimiento. Absolutamente. Es decir, él se hacía el packaging. Los vídeos que muchas veces iban dentro, el concepto, el planetarium, es decir, y después él empezó con ingredientes, con maridajes, chocolate cerdo, Kikos chocolate, es decir, con maridajes de ingredientes que después ahora parecen la norma. No, ha sido revolucionario, muy revolucionario. Total. Y yo siempre en mis clases lo reivindico. Por ejemplo, yo no soy amigo de él, pero yo creo que él sabe, yo cuando me lo encuentro respeto y admiro muchísimo su trabajo, muchísimo. Y mis alumnos lo saben, que siempre en clase yo comento cosas sobre él, porque me parece un personaje a reivindicar. ¿Y trabajar en pastelerías tú? ¿Estuviste en Escrivá? ¿Estuviste en alguna otra? Mejor no lo digo, porque son de infausto recuerdo. No, yo solo digo Escrivá y estuve allí todo un año cuando estaba el señor Antonio. ¿Cómo fue aquella experiencia? Fue tremendo, fue fantástica. Porque estuve todo un año y vi todo lo que se hacía. Escrivá es de las pocas pastelerías que cuando hay trenzas de no sé qué de las costureras, pues venga la trenza. Cuando no sé, todo es muy estacional, cosa que se ha perdido. Y yo recuerdo la figura mítica del señor Antonio paseando por allí, era como entre respeto y miedo, ¿no? Y mira, ya que es la situación, ahora que he dicho que me voy, Cristian Escrivá me envió un mensaje que me hizo llorar. Fue muy, muy emotivo, muy emotivo. Qué bonito, ¿no? Sí. Tú decías que, por ejemplo, hablando de Oriol Rovira o incluso Antonio Escrivá. Enric Rovira. Ay, Enric Rovira, ¿qué he dicho? Sí, Oriol. No, Enric Rovira, perdón. Has mezclado al Oriol Balaguer. Al cocinero. Eran muy creativos, fueron muy creativos. Se rompía más antes. Ahora cuesta más encontrar, porque yo pienso, 25 años atrás, Jordi, abrir un restaurante de postres era una marcianada. Total. Había que ser valiente. ¿Se era más valiente? Bueno, yo lo fui, no sé. Pero ¿sabes qué pasa? La inversión que se hizo fue muy pequeña y yo me dije en aquel momento, mira, si tengo que cerrar, se cierra y se paga esto en los años que se tenga que pagar y trabajo no va a faltar. Trabajo no va a faltar. Así que me atreví. Mis padres me prestaron dinero, un crédito. Sí, yo creo que antes éramos menos precavidos, digámoslo así. Sí. Porque se hacían menos números, ¿no? Quizás. Sí. Te tirabas a la piscina. Sí, pero total. Hubo muchos comensales que no entendieron nada. Y me consta que algunos discretamente, cuando les llegaba a la mesa el menú, se levantaban como quien no quiere la cosa, que porque el restaurante lo vieron abrimos, dónde se habían metido, veían dónde se habían metido. Y... Lo abrimos en el que en aquel momento era como el barrio emergente, que es el Borne, que ahora es prohibitivo, ahora está colonizado por los guiris y todo es carísimo, pero en aquel momento tenía un poco de lumpen, ¿no? Y recuerdo que, claro, empezaban a venir los modernos, no sabían bien qué era eso, entraban, leían la carta y venía el maître. Oye, que se han levantado y se han ido. Joder. Era un poco descorazonador.
Después ya cuando nos fueron conociendo, salimos en prensa, bla, 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 ya todo fue más fácil. Pero al principio, el segundo año fue muy duro. Fue muy duro. No tenía que ser nada fácil. No. Con Philippe Regol hablamos de fobias y filias cuando estás sentado como comensal. Y yo sé que compartís, y lo comprendo, pues la fobia al exceso de dulce en la otra parte del menú, ¿no? Uh-huh. Esto es algo que tú has reivindicado siempre, que no debería Sí, no es de haber. ahora, es desde el primer día. Desde el primer día. Si algo tenía que... Pero no remite esto, ¿no? ¿Cómo? Que no va a menos. No sé. ¿Sabes qué pasa? Para bien y para mal, la pastelería está dentro de la rueda de la moda, que antes no. Es decir, tú ibas a un restaurante o una pastelería, ibas la primavera de un año, ibas a la primavera siguiente del año próximo y había lo mismo. Ahora eso es impensable. Un restaurante creativo, una pastelería creativa, se tiene que renovar constantemente. Y pues hay cosas que se ponen de moda y que el nivel de azúcar de esas cosas que se ponen de moda pues no es muy bajo. En su momento se puso de moda, yo qué sé, los cupcakes. ¿Quién se acuerda de los cupcakes? Es verdad. ¿Quién se acuerda? Están muertos. Después se puso de moda el aparentemente ingrediente healthy del yogur y solo había heladerías de yogur. Recuerdo que en aquella época alrededor de Spaisucra había 4 heladerías de yogur, recuerdo. Han desaparecido. Y ahora es el tema del cheesecake. ¿Qué durará? No lo sé. Son las tendencias, ¿no? El dictado de las tendencias. Necesitamos constantemente novedades. También has dicho, hablando de novedades en alguna ocasión, que otra cosa que te molesta es que gente muy joven abra restaurantes cuando no tiene todavía nada que contar o tiene demasiado poco que contar, ¿no? En ese sentido, una cosa es la valentía y otra cosa... La imprudencia. ¿Es la imprudencia? Sí, bueno, es lo que te decía antes. La creación en qué se basa... en información, en viajar, en comer, es decir, tener bagaje, tener mochila, tener datos. Claro, alguien joven no tiene esa capacidad. O solo lo que va a hacer es reproducir lo poco o lo mucho que haya visto. Bueno. Tú fuiste valiente, pero no imprudente, ¿no? No, yo no era tan joven, yo tenía 30 y pocos, no era un crío cuando abrí Spaisucra, era muy consciente del riesgo. Hubieras podido en aquel momento ser socio de Albert Adrià, tengo entendido, ¿no? Sí. ¿Cómo sabes tú esto? Porque me informo. Sí, mira, estuvimos a punto. No sé cómo hubiera sido, no sé qué hubiera ocurrido, es difícil de hacer ciencia ficción. Es un amigo de muchos años. Bueno, yo lo conocí en el año 91. En el año 91, cuando él vino a Escribá, cuando aún no habían hecho la reforma del Bulli, ni el taller, ni nada de esto, y estuvo, cuando estaba cerrado el Bulli, cambiando la primera carta que hizo de postres de restaurante, porque antes tenía carro, el Bulli, como todos, la primera carta la creó allí, en Escribá, y a partir de ahí nos hicimos amigos. Son personajes, él, Albert Adrià... Él es un encanto, y su mujer igual. Sí, Sílvia. O Jordi Roca, que han hecho una aportación muy importante a la pastelería de restaurante, ¿no? A Jordi le gusta llamarse postrero. Bueno, no me parece. Mientras no me llamen cocinero dulce, me da igual. No, me da igual. Las palabras, la verdad es que no es lo que más me importa. Me importa más el contenido. Postrero no me parece mal. No, Jordi... A ver, yo recuerdo a Jordi cuando iba las primeras veces al Sellé, que estaba por ahí, bueno, era un ñajo, era muy, muy pequeñajo. Y, claro, se ha nutrido de todo el bagaje de sus hermanos, más el evidente talento que tiene. Claro, es... la creación en que se basa en que tú tengas talento, innegable que lo tiene, más un caldo de cultivo idóneo. Y claro, y así ha salido como ha salido Jordi. Y son personajes que ya de alguna manera también están haciendo escuela, ¿no? Tanto Albert Adrià como Jordi Roca, ¿no? Pero Alberto no es profesor solo de pastelería. Eso se le queda corto. Él es un creador. Es decir, porque además el otro día lo comentaba con una amiga, una crítica, que es que Alberto es el cocinero total, porque te hace bien algo mexicano, te hace algo bien tradicional, algo creativo, es decir, toca todos los palos y todos los palos los toca bien.
Siempre tiene en la cabeza, ¿no? Esa mirada de cocinero total, ¿no? Siempre está pensando en la cocina, ¿no? En esa batalla que decíamos tuya desde los principios, ha estado ese reducir la parte dulce, tanto que hemos dicho que te molesta en la cocina salada, pero también reducir el dulce o el azúcar en la medida de lo posible dentro de los postres de restaurante, ¿no? Sí, porque yo siempre he tenido la visión de que la paleta gustativa que existía hasta hace poco en la pastelería se nutría básicamente de dulzor. Y había pocos registros. Por ejemplo, cata de hierbas aromáticas. Le digo, a ver, ¿cuáles son las hierbas aromáticas que yo puedo encontrar en una pastelería de tienda? Menta, albahaca, que yo como... Pero claro, es que en un postre restaurante yo puedo encontrar romero, tomillo, ajedrez, es decir, cualquier hierba aromática que utiliza un cocinero, yo las utilizo. Es decir, una de las grandes diferencias entre la pastelería de tienda y de restaurante es que el abanico gustativo a todos los niveles del mundo de la pastelería de restaurante es más grande. No porque no exista en el otro mundo, sino porque ellos no se atreven. Es decir, nosotros, como a nivel de postres restaurante, nunca ha habido una tradición en España, bueno, la pastelería árabe. Como no hay normas, pues nos hemos atrevido a saltar todas las vallas. Cosa, por ejemplo, que en el mundo francés no ha existido. Para mí es una de las explicaciones porque la pastelería de restaurante en Francia no está tan evolucionada. Por ejemplo, yo llegué a hacer hace muchos años un babá cuadrado de vino tinto. Eso lo hacen en Francia y, vamos, lo mandan al paredón. Es decir, porque la pastelería y la cocina francesa es tan académica, tan controlada y tan codificada que es muy difícil saltarse las normas. ¿Qué pasaba aquí? No había normas. Bueno, por otra parte tienen mucho amor propio. No sé si nosotros tenemos tanto. No, ojalá tuviéramos no solo amor propio, sino amor por nuestros ingredientes y defendiéramos e hiciéramos pedagogía de nuestra materia prima, porque eso es envidiable. Exactamente. Te iba a comentar que esa preocupación por reducir la presencia de azúcar es una preocupación que va paralela a una sociedad que procura cuidarse un poco más. La industria va por otra parte, pero en general es algo que sucede, ¿no? Nos encontramos en un momento en que tal vez la crisis o un poquito la disminución de ventas en la pastelería, en la tienda, tiene que ver con que la gente consume menos dulce, ¿no? Sí, sí. Tú tuviste, habíamos comentado al principio, un problema de obesidad que no tenía que ver con que comieras mucho dulce, ¿no? Supongo. La obesidad no es un problema, es una enfermedad crónica. Yo tengo un gordo aquí dormido. No es un problema, es una enfermedad crónica. Y hasta que no se ve así, a ver, los endocrinos lo tienen clarísimo y muchos médicos que se dedican a eso lo tienen clarísimo, pero la gente no lo tiene claro. Piensa, uy, ese es gordo porque no tiene fuerza de voluntad. No, la obesidad es una enfermedad crónica. Y en tu caso es una enfermedad que compartes con otros miembros de tu familia, ¿no? Quiero decir que hay algo genético ahí. La obesidad no es una enfermedad hereditaria, pero sí tienes predisposición genética, más un montón de otros factores socioculturales, económicos. Es decir, es una enfermedad muy compleja. Pero en mi caso, la línea de mi padre... Ha habido 5 primos que se han operado de bypass gástrico, lo mismo que me operé yo, porque yo llegué a pesar 162 kilos. Yo tenía obesidad mórbida. Sin embargo, no tenías ni el colesterol alto, creo, me contabas una vez, ni ningún factor de estos que en los análisis de sangre dieran alarma, ¿no? El médico me dijo, dice, ahora te tienes que operar. Ay, ¿por qué? Dice, porque ahora no tienes nada, pero la obesidad lleva asociado problemas de todo tipo. Es decir, no los tienes ahora, pero los tendrás. Y eso fue lo que me convenció. Porque yo no era un gordo amargado. Yo no hago ahora nada que no hiciera cuando era gordo. Lo que pasa es que me compro la ropa que me gusta, me canso menos, pero a mí no me cambió la vida. A mí no me cambió la vida. Sé que a otras personas sí, pero a mí no me cambió la vida. Han pasado 14 años, ¿no? Creo. Sí. ¿Y fue complicado el proceso de después? Lo digo porque no sé si es muy dificultoso. Yo tengo una prima que dice, es que no tuviste ni una triste arcada. Aquello que tengo amigos, ay, que me dieron... No, es que a ver, yo me operé por la paroscopia en Barna Clinic, aquí en Barcelona, en el Hospital Clínic, por una eminencia, que es el doctor Delacy. Estuve 52 minutos de reloj y después no tuve ningún problema en el posoperatorio. Yo también busqué el que era el mejor en eso.
Y que pero va, no. te cuidas para que no vuelva a suceder, evidentemente. ¿no? Porque cuando dices que tienes un gordo dentro, Sí. ¿tiene algo que ver con el instinto de comer? No tiene nada que ver con esto. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir que tengo un gordo dentro? Tiene que ver con que la comida es una droga. Es decir, y muchas veces, ya sea el alcohol u otras drogas. Y cuando tienes algún déficit de cualquier cosa, cuando estás agobiado, no sé qué, la comida es un amigo muy, muy acogedor. Es decir, que cuando tú dices, claro, cuando tú dices tengo un gordo dentro, es como el alcohólico que te dice que tiene un adicto dentro. Sí, Quieres sí, decir sí. que hay una adicción. Sí. Por ejemplo, en el COVID llegué a pesar 96, 97. Cuando yo pesaba normalmente 92, 93, que es lo que peso ahora. Esta mañana me he pesado 93, ¿vale? Que es alrededor de 80, vale. Pero yo cuando vi que estaban próximos los 3 dígitos, digo, no, es decir, tienes que controlar siempre a ese gordo dormido. Sí, la adicción a la comida es una adicción, como otra cualquiera. Y además es una adicción social que se ríe y este come porque no tiene fuerza de voluntad. No es solo eso. Eso es ser muy, muy simple. El trabajo y la profesión también puede ser un poco una droga, ¿no? De alguna manera hay que... Yo durante mucho tiempo también fue una droga, sobre todo cuando al principio de Spysucra, porque había que sacar el negocio adelante, y en Jean-Luc. En Jean-Luc fue una absoluta droga, trabajamos 10, 12, 14 horas, un día de fiesta, y claro, eso al principio te hace gracia, pero solo convives con la gente con la que trabajas, es muy difícil tener parejas, amigos fuera de tu entorno laboral, y eso fue uno de los grandes argumentos que me hizo, para y montar Spysucra. Romper ese círculo vicioso de vivir en una burbuja. Bueno, también ahora, ¿no? De alguna manera, tú dices que las partes burocráticas de gestión te amargaban un poco, pero también... hay que saber soltar lastre un poco, ¿no? En la vida, supongo. Me cuesta, pero la semana pasada, esto cuando lo dije y tal, es triste, pero al mismo tiempo me he sentido muy querido. ¿Sí? Y eso es muy chulo. Tú dices, tú tienes sensación de posteridad. No, yo me quiero sentir querido aquí. Cuando esté muerto es que no me voy a enterar. Yo quiero el cariño o la atención ahora. Pero dices que te has sentido querido y que te sientes muy querido, sobre todo ahora en estos momentos cuando anuncias esto. Pero también en algún momento has dicho que has sido un poco el rarito de la clase y que también te ha gustado serlo. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido ha sido el rarito? Pues que nunca me ha gustado hacer lo que la gente esperaba de mí o lo que tocaba. Por ejemplo, hay gente, evidentemente, que lo que hago no les gusta. Está clarísimo, es decir, porque es una pastelería bastante radical, intento ser goloso, pero las combinaciones muchas veces no se entienden. Para mí sería muy fácil hacer un restaurante de postres con tarta de una tatén con chantilly o yo qué sé, una mousse de frutos rojos con chocolate, una sacher. Es decir, sería muy fácil, pero ahí no disfruto. Bueno, hay que ser valiente para escucharte a ti mismo y para seguir lo que tú crees que tienes que hacer, ¿no? Sí, y además esa aparente rareza, cuando a alguien no le gusta, yo le puedo explicar por qué lo hago. Es lo más chulo del discurso del método Spysucra, que más allá de que te guste o no, yo puedo defender lo que hago. Que te guste, vale, pero yo no pongo nada casualmente. No hay ninguna técnica casual, ningún emplatado casual y evidentemente no hay ningún ingrediente casual. Seguiremos teniendo mucho Jordi Butrón, ¿no? Hombre, y que tú lo veas. Y los premios también, y preparando un libro sobre esos 25 años, sí, ¿no? Y cerramos el 31 de julio. Es decir, quedan unos cuantos meses para poder disfrutar del restaurante de postres de Essence y que no me jubilo. Es decir, solo que tengo que parar porque me lo dice la cabeza, el corazón y mi cardiólogo. Essence es esa continuación de lo que fue el restaurante de postres. De postres de Spysucra, ¿eh? Pues Jordi, te deseamos primero de todo mucha salud. ¿Ya se acaba?
¿Ya se acaba? Si quieres decir alguna cosa más, estaré encantada. No, que he disfrutado mucho y se me ha hecho muy corto. Pues ha sido un placer, Jordi, de verdad. Muchísimas gracias, mucha suerte y mucha salud. Muchas gracias, ha sido un placer hablar contigo. Gracias.